todos, soy Agustín, soy diseñador de producto. Desde hace 2 años y un poco más estoy trabajando en Brave como líder de Design Ops. Para quienes no conocen Brave, es un navegador web que tiene como principal pilar asegurar la privacidad de las personas. Esto lo hacen con productos como VPN, bloqueador de anuncios integrados y un motor de búsqueda anónimo. Para quienes me quieran buscar después de la charla en redes sociales, en casi todos lados, soy Augusta Ruiz, la C es de César. eh, y bueno, quería arrancar esta charla contándoles algo que tienen en común el iPhone y Airbnb. Antes del iPhone, todos nuestros dispositivos móviles se veían más o menos así: pantallas chiquitas, teclados físicos, algunos mucho más enfocados en la productividad que otros, como era en el caso del BlackBerry, ¿no? Pero ¿qué pasó? Vino Steve Jobs y siempre tuvo una fuerte convicción sobre la importancia de la simplicidad y el diseño elegante. Él creía que la tecnología tenía que ser accesible y fácil de usar como principal base del producto. Su intuición lo llevó a eliminar los botones físicos tradicionales en favor de una pantalla táctil. Esto fue algo que en su momento era muy de nicho, y cuando presentó el iPhone en 2007 fue recibido por mucho escepticismo y muchas burlas. Eh, pero bueno, ahora, casi 20 años después, es el estándar usado por todos los dispositivos móviles. Airbnb surgió cuando sus creadores no podían pagar el alquiler de su departamento en San Francisco y decidieron ofrecer espacio en su living a los asistentes de una conferencia. Eso planteó la semilla de la idea: ¿qué tal si alquilamos nuestro espacio personal temporalmente y a gente desconocida? Algo que en ese entonces sonaba como una locura, eh, pero bueno, decidieron probarlo. Haciendo pruebas con gente individual, se dieron cuenta de que la gente disfrutaba esa experiencia personal y local que ofrecía su servicio, que era algo que los hoteles tradicionales no podían proporcionar. Así nació Airbnb y bueno, ahora también, 20 años después, el panorama en el que nos movemos ahora para conseguir hospedaje cambió completamente. Tanto el iPhone y Airbnb nacieron a partir de la intuición de los creadores, con ideas que desafiaban e iban muchas veces en contra del status quo, pero que resultaron revolucionarias y fueron fuerzas motivadoras de cambio en el mundo. Pero bueno, ¿qué es la intuición de la que vengo hablando? Quienes hayan estudiado diseño de forma semiformal o formal, seguramente han aprendido mucho sobre teoría de diseño, psicología humana, usabilidad, etcétera. En mi experiencia como diseñador gráfico, aprendí muchísima teoría: historia del arte, tipografía, teoría de color, principios de diseño, branding, de diseño editorial, un montón más de etcétera que no vienen al caso. Eh, pero bueno, con la teoría y la experiencia del trabajo que fui ganando al pasar de los años, empecé a generar ciertas reglas generales internas que puedo seguir ahora con cierta confianza a la hora de pensar en el diseño, sin la necesidad de un proceso mental consciente y detallado. Esto es lo que es la intuición. Son procesos mentales rápidos y automáticos que nos permiten identificar patrones, prever problemas y soluciones y tomar decisiones con confianza, aunque no siempre podamos justificar cada elección que tomamos con datos concretos. Les quiero contar ahora de un caso que se me planteó cuando entré a trabajar en Brave, eh, que es la necesidad de diseñar pestañas verticales. Esto era un pedido de muchos usuarios y algo que otros navegadores recién estaban empezando a implementar. Eh, Cuando empecé a pensar en este problema, me encontré pensando qué otras cosas podrían venir en el futuro, basándome un poco en cómo venía el panorama de otros navegadores y qué cosas me gustarían a mí como usuario tener. Y
Pensando un poco eso, me di cuenta que diseñar solamente para las pestañas verticales me iba a meter en un problema para el futuro, porque iba a estar generando un diseño que no necesariamente iba a funcionar para el resto del navegador. Lo que les voy a contar ahora es una súper resumida timeline de cómo evolucionó el producto desde esta parte inicial hasta lo que tenemos ahora. Al principio teníamos el navegador clásico, que si usan Chrome va a resultarles muy familiar. Para quienes no saben, Brave es un fork de Chromium en el que estaba basado Chrome, o sea, heredamos mucho del código y de la interfase de Chrome por defecto. Eh, las pestañas están ancladas a la barra de navegación de arriba y debajo de eso tenemos el contenido web que estamos viendo. Ahora, para las pestañas verticales, el concepto de unir las pestañas con la barra de navegación ya no nos funcionaba. Entonces, lo que tuvimos que hacer es explorar, desconectarlas y dejarlas flotando, como ven a la izquierda. Y eso no funcionó para las pestañas verticales y lo desarrollamos de esa forma. Pero en mi cabeza no me sentía cómodo usando necesariamente dos metáforas distintas para el mismo elemento de las pestañas. Y vamos a tener por un lado las pestañas flotantes y por el otro lado las pestañas unidas. Entonces exploré separar las pestañas horizontales también. Para validar la hipótesis de que esto era una buena solución de diseño, empecé a pensar qué más podemos hacer en el futuro. Entonces, tomando inspiración en otros navegadores como Edge y Arc, tomé funcionalidades como Split View y navegación desde la barra lateral y empecé a jugar con eso, aunque todavía no teníamos nada en el horizonte pensado al respecto. Una vez que empecé a hacer estos mockups, rápidamente me di cuenta de que este nuevo diseño de pestañas iba a poder evolucionar para ajustarse a eso, pero me faltaba algo, y es que todos los planos de contenido se veían pegados entre sí. Con eso en mente, agregué un espacio vacío alrededor de cada gran bloque de contenido para poder separarlos entre sí. Eso me ayudó también después a adaptar el diseño a los elementos que salen de la barra lateral, como el producto de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasó? Cuando empezamos a habilitar este nuevo diseño para los usuarios de la versión Nightly de Brave, que es la versión de desarrollo, tuvimos unos pocos usuarios enojados porque, y cito, estábamos haciendo el marco del navegador 4 píxeles más alto, y otros comentarios del estilo, que planteaban que este cambio hacía inusable al navegador. Eh, este tipo de críticas es común en todos los productos con una gran cantidad de usuarios. Si no, piensen en los comentarios que surgen cada vez que su red social favorita hace un cambio de interfaz. No sé si la gente más vieja se acuerda que cada vez que había un cambio de un botón en Facebook, había una semana entera donde todo el mundo se volvía loco y decía que no se podía usar más Facebook, y a la semana ya se acostumbraban y era eh, parte de la vida. Em, bueno, este grupo de usuarios generaron un poco de presión sobre los managers del producto, que estaban inseguros de seguir sobre ese camino o revertir los cambios y volver al diseño de las pestañas que teníamos antes. Pero a mí algo me decía que teníamos que seguir adelante, por lo que yo propuse, continuemos con ese camino, tratemos de demostrar por qué sirve, eh, aun si todavía no tenemos las funcionalidades desarrolladas. Esto es algo que a largo plazo nos va a funcionar. Eh, si hubiéramos actuado sobre ese primer feedback y vuelto atrás, ahora que vamos a estar lanzando las pestañas divididas, la navegación desde la barra lateral, ahora tendríamos un montón más de problemas para llegar a una interfaz que se adapte a eso. Ahora, un año después, estamos en las últimas etapas de probar y lanzar estas funcionalidades al mundo,
y tenemos una experiencia que no genera ningún tipo de confusión y que los usuarios entienden rápido, porque la verdad es que el cambio es súper mínimo, pero ayuda un montón a entender cómo funciona. Si están en el rubro de diseño UX, UI o diseño de producto, es probable que hayan aprendido que para generar una solución de diseño a un problema es muy importante seguir cierto proceso de trabajo, como es el caso del método de Design Thinking, por ejemplo. Primero se nos plantea un problema a solucionar, que enmarcamos para hacer una investigación, entrevistas con usuarios, análisis de analytics, etc. Luego de eso, debemos sintetizar toda esa información para identificar el problema de base, creando personas para poder plantear distintos casos de uso. A partir de eso, empezamos a idear distintas soluciones con prototipos que nos permitan testearlas, mejorar las propuestas, etc. Ahora, todo eso es muy lindo, pero yo les pregunto, ¿cuántas veces en la vida real han podido aplicar intencionalmente y efectivamente ese tipo de metodologías? Yo tengo 18 años de experiencia y la verdad que la cantidad de veces que lo hice la puedo contar con las dos manos. Em, mm, Espero que sea su caso también, pero yo aprendí a sentirme mal también cuando no puedo aplicar esas metodologías porque todo el mundo en Internet, las voces más grandes del diseño te dicen que estas metodologías son la forma adecuada de resolver problemas exitosamente. Pero yo lo que me he encontrado en la vida real es que los procesos son mucho más caóticos y casi nunca suelen ser así de lineales. eh, en un día a día de trabajo, desde que se me plantea un problema, alguien puede decir algo que dispara una idea y a partir de eso se desarrolla una prueba de concepto súper rápida sin testear con nadie. O algún desarrollador un día dijo, me parecería copado agregar esto y planteó una idea que está genial. Y eso hace que volvamos atrás con un montón de cosas para poder desarrollar esa idea y terminamos tomando un camino lateral para llegar a algo mejor. Ni hablar de todos los cambios que se pueden dar a medida que vas desarrollando un producto, como cambios de scope, feedback negativo, después alguien de más arriba en la empresa que no está de acuerdo y nos hace pivotar a algo distinto, etcétera. Como les mencionaba antes, Brave es una empresa cuyo primer y principal objetivo es asegurar la privacidad de los usuarios. Esto nos trae un montón de dificultades a los que trabajamos en producto porque recopilamos muy poca información sobre cómo se usa el producto en sí. Y la información que capturamos se hace a través de lo que llamamos P3A, que significa Privacy Preserving Product Analytics. Es un sistema que tenemos desarrollado para recopilar de forma anónima y aleatoria algunos patrones de uso dentro del navegador. Y si bien tenemos otros métodos de análisis como métricas de producto, testeo con usuarios, feedback directo de usuarios, esta data que recopilamos es mucho menor a lo que podrían encontrarse en otras empresas de similar tamaño. Eh, el mercado actual también es súper rápido y cambiante, con productos en la competencia con mucho más recursos a nivel personas e inversión, y la necesidad de moverse a la mayor velocidad posible resulta súper desafiante, porque también nuestros equipos de desarrollo son más chicos. En estos casos donde tenemos muy poca información o muy poca data, es donde la intuición cobra muchísima importancia. Al no poder tomar decisiones completamente basadas en evidencia, tenemos que poder usar toda nuestra experiencia para poder predecir cómo se va a comportar la gente, el producto y el mercado en el futuro. Pero ¿qué pasa ahora con los sesgos de información?
¿Qué pasa cuando los datos o feedback que tenemos nos juegan en contra? En nuestro caso puntual, tenemos muchos comentarios y reviews de los usuarios más avanzados que ofrecen muchas opiniones, sugerencias y frustraciones sobre nuestros productos. Las personas más vocales que nos dejan feedback generalmente vienen de un entorno muchas veces súper técnico que demanda controles de privacidad, muchas veces a costa de una buena experiencia de uso, y son gente súper, súper técnica, pero son una minoría. Eh, Estamos hablando de cientos de usuarios en un entorno de alrededor de 70 millones de usuarios. Entonces el porcentaje de esa gente es muy pequeño y sin embargo es el más vocal. Distinto es el caso de las entrevistas con usuarios no expertos, los que no tienen conocimientos de nicho sobre privacidad y seguridad y solamente quieren usar un navegador sin anuncios, por ejemplo. Ellos pueden darnos opiniones muy valiosas para evaluar si lo que estamos presentando es funcional para la mayoría de los usuarios. Entonces, algo que aprendí trabajando acá es que siempre hay que cuestionar todo lo que se nos presenta, hay que ahondar en los problemas que se nos plantean, porque quizás no sean el problema real que hay que solucionar. Quizás es un síntoma de un problema más grande que todavía no fue identificado y tenemos que poder desglosar a la hora de generar una buena solución. Ahora se preguntarán, ¿cómo desarrollamos la intuición? Eh, ya sean diseñadores con mucha experiencia o diseñadores que están recién arrancando en el rubro, yo creo que hay varias formas de desarrollar la intuición. La primera es escuchar a los usuarios. Dentro de lo posible, es importantísimo analizar cómo los usuarios reales reaccionan ante nuestros diseños. Hay que analizar cómo realmente se produce la interacción con la gente para generar una especie de historial, ya sea en una documentación real o en nuestra cabeza, de qué cosas funcionan y qué no funcionan en un contexto particular. También nos va a facilitar pensar como ellos, ponernos en sus zapatos y pensar acorde a ese tipo de usuario sin necesitar hacer una sesión de testeo cada vez que quieren plantear algo, porque ustedes ya van a estar en su cabeza. La segunda forma es nunca dejar de aprender. Suena algo obvio, pero tenemos que poder absorber el conocimiento de donde se pueda. El instinto se puede desarrollar desde aprendiendo teoría de diseño, teoría del arte, asimilando la experiencia de otras personas, de sus colegas, de gente de otros rubros dentro de su trabajo, inclusive de otras empresas y qué les funciona a ellas. Se imaginarán que trabajando en un navegador web tenemos, en mi caso puntual, tenemos bastante experiencia de dónde sacar información relevante para nuestro propio producto. Eh, no tenemos que saber solamente de diseño, sino también tenemos que saber cómo trabajan los desarrolladores, cómo se crean las estrategias de negocio, cómo se va a comercializar lo que hacemos. Todo eso les va a ayudar a ustedes a generar una experiencia propia que no está aislada solamente a ese problema puntual que están desarrollando. Otra forma es cuestionando los problemas y socializando las ideas. Como les decía antes, siempre tenemos que cuestionar y desafiar todos los problemas que se nos presentan para no trabajar en soluciones a lo que pueden ser problemas equivocados. Es igual de importante también cuestionar todas nuestras ideas y ponerlas a prueba lo antes posible. Es muy fácil estar trabajando en algo durante mucho tiempo y caer en la trampa de tener una visión de túnel en la que estamos tan enfocados en el problema a solucionar que perdemos el ojo en la vista macro del problema. Entonces, socializar las ideas, pedir feedback de distintas personas, distintos tipos de personalidades, distintos tipos de trabajos,
que tiene la gente nos puede ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista y evaluar mucho más rápido nuestro trabajo y la efectividad que puede tener. Y la última forma es con tiempo. La intuición no se desarrolla de la noche a la mañana. Podés ser una persona que está recién arrancando en el mundo del diseño y tener un ojo impecable, ser el diseñador que va a hacer un arte que puede estar en la portada de Dribble, pero si al final del día tu diseño no cumple un objetivo de negocio o de solucionar un problema para el usuario, al fin del día no sirve. Todo lo que dije hasta ahora puede ser aplicado en decisiones de negocio también. Nosotros diseñamos y pensamos los productos para los usuarios y también para nosotros. Nos tenemos que convertir en los usuarios y tenemos un criterio eh, bastante personal a la hora de juzgar si algo que hacemos está bien o mal. Y muchas veces ese criterio queda silenciado por decisiones tomadas por gente más arriba que uno. Me imagino que a muchos les habrá pasado. Eh, pero bueno, nuestro objetivo como diseñadores en un mundo de negocios es siempre advocar por el usuario. Si lo que hacemos genera, por decir, 1% más de ganancias para la empresa, pero le está costando al usuario la facilidad de uso o genera una menor satisfacción a las personas, entonces nuestro trabajo tiene que ser luchar por ese usuario, que al final del día él es quien va a decidir si nuestro producto tiene éxito o no. Eh, Mucho se habla de hacernos un lugar en la mesa, de la mesa de negocios, pero si aún no se encuentran teniendo ese lugar, lo que yo recomiendo y me ha funcionado mucho es anímense ustedes a acercarse, a acercar su silla a esa mesa y empezar a plantear estos inconvenientes. Hagan que su voz se escuche, aunque no, aunque no sea tan fácil, pero vale la pena. Volviendo al tema de las metodologías, con esta charla no estoy intentando descalificarlas, las metodologías de trabajo basadas en evidencias y procesos estudiados y probados, para nada. No es por nada que son estándares en nuestra industria. Lo que yo sí quiero que se lleven de esta charla es que nunca dejen de escuchar esa voz interior que les hace sonar una alerta en su cabeza si en algún momento esos procesos los llevan por el camino incorrecto o que a pesar de que cierta evidencia lleva para un lado, ustedes saben que puede ser mejor si van por otro camino distinto, aunque no puedan explicar perfectamente por qué. Lo que tienen que hacer es vocalizar siempre los pensamientos, creen prototipos, si no pueden verbalizar sus opiniones, al menos con un prototipo pueden demostrarlo visualmente y justificar de dónde viene su pensamiento. Para ir terminando, quería dejarles una cita de Steve Jobs que dice: no dejen que el ruido de las opiniones ajenas ahoguen su propia voz interior. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir su corazón e intuición. De alguna manera ellos ya saben en lo que realmente querés convertirte. Todo lo demás es secundario. Y agrego un extra como pensamiento final. Eh, Últimamente se viene hablando mucho de cómo las inteligencias artificiales pueden y van a suplantar nuestro trabajo, pero hay algo que la inteligencia artificial no va a tener nunca y es el instinto y la capacidad de razonar. Así que creo que de acá a un futuro mediano o largo o corto incluso,
nuestro valor como diseñadores de producto va a ser eso, va a ser la intuición y no escupir diseños lindos nada más, basados en un prompt. Em, bueno, esa es mi charla. Muchas gracias a todos los que la escucharon y les mando un saludo muy grande.